Hola, bienvenidos. El día de hoy, con motivo de la celebración del Día Mundial del Arte, hemos decidido hacer algunas consideraciones filosóficas sobre qué es el arte, qué es la belleza, y esto en función de dos grandes culturas, tanto la Grecia clásica como la cultura mesoamericana. Y para ello me voy a permitir mostrarles dos imágenes. Por un lado va a aparecer ahorita en pantalla la diosa de los mantenimientos o de la fertilidad en Grecia, que está representada por Demeter. Ella va a representar la fertilidad en la tierra. El mito nos habla de cómo ella tiene una hija, su Perséfone. Hija Perséfone, y Perséfone en algún momento es raptada por el dios del inframundo. Cuando ella se percata de la desaparición de su hija, comienza a desatender los deberes que tenía en la tierra, porque ella personifica la fertilidad en la tierra. Entonces, cuando ella se abstrae de sus deberes, la tierra comienza a secarse. Cuando Perséfone regresa, entonces se da un momento de riqueza, de prosperidad, de fertilidad en la tierra. En Roma, por ejemplo, su nombre es Ceres, de allí la palabra cereales. Bueno, vamos a ver con ella el atributo del trigo, una hoz, por ejemplo. Y por otra parte, voy a mostrar y me voy a permitir irlos guiando a través de una imagen que a lo mejor nos queda un poco más lejana, que es la Coatlicue, particularmente en el mundo náhuatl. Hablando un poco del mito de la Coatlicue, pues resulta que era una mujer que atendía ciertas actividades, y en una de esas actividades era barrer el templo. Entonces ella estaba barriendo el templo y mientras lo hacía ve descender del cielo una pluma, y esa pluma era hermosa, la guarda en su pecho, parte del vientre, y al momento de terminar su deber no aparece la pluma y se da cuenta que está embarazada. Ella, al saberse embarazada, pues se preocupa porque, pues, ¿cómo pasó esto? Es atacada por su hija, representada por la diosa lunar, y sus otros 400 hijos. O sea, ella tenía 400 hijos más su hija. Entonces pues se embaraza y de alguna manera sus entonces hijos... también es fertilidad. Es fertilidad, es la diosa de la tierra, de la fertilidad y de... Pues con 400 hijos sigue ser fértil. Debe ser fértil. Los hijos se sienten ofendidos y deciden matar a su madre. Ellos la persiguen, ella huye a Coatepec, que es el Cerro de las Serpientes. La de la falda de las serpientes es como se definiría su nombre. Cuando su hija le va a dar muerte, nace quien fuera el dios solar entre los aztecas, que es Huitzilopochtli. Saco a colación estas dos imágenes porque quiero hacer una diferencia entre las cosmovisiones. Y mientras por una parte tenemos en la cosmovisión griega unas formas más acabadas que nos son más cercanas, por ejemplo, en esta imagen que tenemos de Demeter, en Grecia clásica, al ser el hombre el centro, su expresión de lo divino, de los dioses, van a ser la imagen más acabada de lo humano. Por eso vemos cuerpos muy definidos, estéticamente bellos, las facciones muy cuidadas. Pero eso por una parte, en la cosmovisión griega era eso, pero en la mesoamericana la cosmovisión estaba más dada en función de las fuerzas de la naturaleza. Vuelvo al mito de Coatlicue, cuando ella está a punto de ser alcanzada por su hija, Coyolxauhqui va a decapitarla, y en ese momento surge de ella Huitzilopochtli, pero Huitzilopochtli armado, vestido y ya adulto. O sea, es el dios solar, es el dios que trae la luz y es también el dios de la guerra. Y hay que saber que Huitzilopochtli armado surge de su madre, da muerte a Coyolxauhqui y da muerte también a los 400 hermanos, los Cencenahuis, y ellos forman el cielo nocturno estrellas. Y las estrellas. Ahí podemos ver en este mito esta acepción o estas formas duales. Por una parte tenemos la noche representada por su hermana y sus 400 hermanos, y por otra parte el nacimiento del sol. Del día. Y que es la lucha. La lucha, ¿no? La dualidad otra vez. La dualidad nuevamente. Lo podemos ver este mito también en Egipto. Cómo es que Ra hace este recorrido, el sol, y lucha contra las tinieblas y no gana uno u otro. O sea, hay una conjugación, hay un aspecto dual que se complementa. Y bueno, Ra tiene que luchar contra la serpiente y nace victorioso cada día y demás. En la imagen que están viendo tenemos a la Coatlicue, que representa precisamente este mito. En la parte alta tenemos dos serpientes que se están
viendo una a la otra, que es la misma imagen del caduceo, pero al formarse o al unirse, forman una unidad. Si nosotros lo vemos de frente, podemos ver el rostro de frente de una serpiente. Y hay diferentes elementos, porque les digo, el arte prehispánico, hablando del arte náhuatl, podemos ver cómo es que es un cúmulo de símbolos. Entonces, cada una de las partes es un símbolo. En la parte que nosotros, la parte central que vemos como un cinturón, está compuesto de manos, de corazones, que es también nuevamente la imagen del artista, el saber hacer, o sea, el artista y el guerrero. El guerrero se vale de esa habilidad con las manos, con las armas, para poder encarnar la vida a través de la muerte. Es un tema es realmente importante. Otro gran tema. Y tenemos al centro, bueno, tenemos también los dos corazones, que es no solamente quedarse en la técnica, quedarse en las manos, y cada una de las manos también está orientada a los puntos cardinales, y en el centro vemos un cráneo. El corazón en Mesoamérica muy mezclado con el tema de la sangre, pero la sangre es la que vitaliza el fluido de la vida y de los hombres. Y esos cráneos nos aterrorizan. Nos aterrorizan, sacrificio. Centrándonos en este cinturón, vemos que detrás hay unos pechos. Lo alcanzamos a ver, son unos pechos que están un tanto ocultos, pero es la imagen de la Coatlicue, la diosa de la fertilidad que ha amamantado, que ha generado vida, y por lo mismo están caídos, ¿no? Están prestos también nuevamente a dar vida, pero justo en el centro donde se da la vida está la muerte. De esta manera se representa esta dualidad vida-muerte, que es una tras otra, generación tras generación, la representación del día y de la noche. Sin enfrascarnos mucho en la simbología de la Coatlicue, vemos cómo es que también hay serpientes entrelazadas, y la serpiente representa por una parte una forma rastrera, terrestre, pero también es el símbolo de la sabiduría, no solamente en Mesoamérica, también en otras culturas. Sobre todo hay que enfocarnos en los símbolos que sí están. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el Siut, que es estos centros que vemos como ojitos, o sea, estas esferas concéntricas que tienen un puntito, que representan el año y la hierba, que es el tiempo, o lo que da el tiempo o da la perdurabilidad. Entonces vemos en la falda los cuerpos de las serpientes, y vemos al centro cómo es que una serpiente está descendiendo. En la parte central podemos ver esa gran serpiente, que es un símbolo fálico, un símbolo de fertilidad. Y lo interesante de la Coatlicue es que está tallada en todos sentidos. La serpiente va hacia la tierra, pero en la tierra, la parte baja de la Coatlicue tiene garras, pero esas garras son de águila. Por una parte tenemos lo terrestre con las serpientes en lo alto, y que además tiene sentido que esté en la cabeza, porque es la Coatlicue, la intención era que fuera degollada, es decir, del cuello surgen las serpientes, que es una parte terrestre, y en la parte baja tenemos las garras de un águila. ¿Qué representa el águila en Mesoamérica? Basándonos principalmente en esto del nacimiento del sol. Por una parte, o sea, Huitzilopochtli, o lo que representa Huitzilopochtli, está en la parte baja. O sea, no está arriba, está en la parte baja. Está en potencia. Está en potencia, está naciendo. Es el nacimiento del sol. Y si nosotros le diéramos vuelta a la imagen, porque no solamente está labrada de lo que podemos ver, si nosotros volteamos la imagen, tenemos Tlaloc Tlaltecutli, o sea, es señor del agua telúrica, no solamente del agua, pero es el lugar que representa también una parte del inframundo, claro. O sea, del viaje que tiene que hacer el sol, cruzar las tinieblas, pero ese cruzar las tinieblas es lo que le va a dar surgimiento, lo que va a permitir que la vida se exprese a través del día y la noche. Entonces es un símbolo completamente dual, donde vemos las potencias, no solamente es una potencia, vemos las diferentes potencias que van a estar representadas, a lo mejor apresadas en una obra artística, en este caso la Coatlicue, una escultura monumental que nos maravilla, impone, ¿no? Y quiero que volvamos a lo mismo de lo que hemos estado hablando. Necesitaríamos este saber para comprender los símbolos de alguna manera, o sea, necesitamos ser educados en arte. Cuando nosotros tenemos un conocimiento que va más allá de lo que me impacta, hay una comprensión, hay una forma más acabada de conectarnos con eso que está apresado en una obra artística.
¿no? Yo diría que esta educación en arte mesoamericano, esta formación para comprender su estética y sus expresiones, pues hacen que ya sea bella. Quizás al principio la imagen nos impacta por esto que hablamos, ¿no? Porque quizás no refleja tanto las formas humanas, que es lo más cercano. Pero cuando ya entendemos ese trasfondo, nos enamoramos de la pieza, y yo creo que lo que quisiéramos es tenerla muy presente y tenerla en nuestros espacios, y por lo que significa y por lo que implica. La belleza no puede aprenderse desde el entendimiento, sino por la sensibilidad. Digamos que el arte o esta belleza es el medio para comunicar al espectador los intereses vitales de cada artista, y por eso sacamos a colación estas dos formas, ¿no? Por una parte, una Demeter muy acabada con cánones estéticos definidos, y por otro lado, el reflejo en una pieza que es la Coatlicue, que refleja las potencias de la naturaleza. Pero no nos es comprensible porque, vuelvo, no estamos acostumbrados a esta incertidumbre que se vivía en los pueblos mesoamericanos. No estamos acostumbrados a la potencia de la naturaleza, estamos muy alejados de observar el sol, de observar las estrellas, de hacernos un momento de reflexión en el campo, por ejemplo. Entonces, eso refuerza la idea de educación, ¿no? Eso refuerza de que si queremos apreciar esa belleza, pues necesitamos educarnos en esa simbología, en esos mitos, en esos códices, y más que volvernos expertos, poder entrar en contacto con esas realidades, ¿no? Y cómo es que el artista, vuelvo a estas ideas que teníamos de principio, cómo es que el artista, una vez que ha comprendido esas realidades, logra plasmarlas en la tierra, y en la medida que logra, o la tierra en lo concreto, en una pintura, en la medida que lo hace, crea o genera un impacto en la obra, apresa al Dios, apresa el concepto. Por eso no puede ser captado desde el intelecto. Y cuando nosotros estamos ante esa obra de arte, nos da la posibilidad o nos abre posibilidades imaginativas. Es decir, podemos captar eso que el otro ha captado a través de lo que estamos observando. Y no necesita explicarse. Entonces, ahí es cuando sabemos que esa belleza no necesita una explicación. Nos ha pasado, o no sé si te haya pasado, Rafa, que a veces vamos a un museo y hay unas obras que impactan. A lo mejor están estéticamente bien definidas. O escuchas la novena sinfonía ya en la última parte, y escuchas todo el coro, y nadie te está explicando en qué acordes están, ni cuáles son las tesituras de las voces, ni que las intenciones de Beethoven. Simplemente estás sumergido, embebido, y hay algo que simplemente no se explica, o entras a la Capilla Sistina y simplemente te quedas sin palabras. Es cuando el arte realmente está surgiendo el efecto, y quizás estamos entendiendo qué significa percibir el arte, ser artista, y más allá, si está en nuestras posibilidades, crear arte, ¿no? Sí, a mí me pasa mucho. Hay una obra de un artista del Renacimiento que a lo mejor no es tan famoso como Miguel Ángel uh-huh. y demás, Rafael. ¿no? Rafael. Perugino, que fue maestro de esos grandes artistas que sí conocemos. Entonces, Perugino tiene una obra que se llama Retrato de un joven, que a mí me impacta. O sea, tiene algo en la mirada que me evoca algo. No sabría explicar qué, pero se reconoce que hay un corazón puesto en esa obra. Entonces, para ir cerrando, yo te preguntaría, ¿es importante el arte en nuestra vida? O sea, ¿cómo es que podemos vivir el arte? Porque ¿de qué nos sirve hablar el día de hoy del arte si a lo mejor no estamos en contacto con estas formas, estas manifestaciones artísticas? Yo contestaría que sí es importante el arte, no es prescindible, no es accesorio. Porque el arte es una vía de humanización. ¿Y qué significa esto? Lo que nos diferencia del mundo animal,
pueden ser tres aspectos fundamentales. El primero es una percepción ética, es que los seres humanos podemos en conjunto percibir eso que es bueno. El reino animal no le toca en este momento, pero no tiene una conciencia de lo que es ético, de lo que es bueno, de lo que es el trabajo. A lo mejor hay un espíritu de manada para subsistencia, pero no los mueve el sentido de unidad necesariamente. No hay conciencia de ello, vamos a llamarlo así. Y la música permite la percepción de lo bueno. Pudiéramos ver en la Novena Sinfonía de Beethoven cómo se habla de la unidad de la humanidad, de este tipo de aspectos. Entonces el arte humaniza y desarrolla la percepción ética en el ser humano. ¿Qué otro aspecto nos diferencia del reino animal o no nos animalizamos? Cuando eso está presente, la percepción estética, esto que estamos hablando. Digamos que en un reino animal no hay conciencia de la belleza, no se hace poesía, no se compone. Ellos son poesía en sí, son bellos en sí, pero no hay una conciencia de ello. Entonces no componen obras maestras o no tienen un proceso creativo del arte. Eso humaniza. Y por último, esto que estabas hablando, con todas estas comparaciones míticas, místicas y sagradas, la percepción mística, que es el contacto con lo sagrado. El reino animal no tiene contacto con eso. Entonces, el arte propicia la percepción ética, la percepción estética y la percepción mística. Eso es lo que nos hace realmente humanos. Y esas tres características, cuando un pueblo o una sociedad se aleja de esos tres atributos, efectivamente se animaliza. Entonces hay más expresiones del materialismo, los espacios pudieran ser menos armónicos, las actitudes un poco más violentas, etc. Habría un montón de expresiones acordes más a un entorno animal que a un entorno humano. Y no estoy desacreditando el reino animal, porque el reino animal en su entorno tiene su equilibrio, sabe correlacionarse y sus formas, sus expresiones instintivas es lo que les es propio, les es natural, pero al ser humano no. Entonces yo diría que eso es importante, el arte en el ser humano. Y también porque en el arte está la posibilidad de que el hombre restaure el equilibrio, restaure lo que le falta, pueda conocerse a sí mismo. En esta educación con el arte, en este contacto con el arte, puede comprender la materia, puede darle vida a la materia, puede generar sentimientos, puede organizar ideas y puede conectarse con lo sagrado. Entonces es una gran herramienta para conocerse a sí mismo. Si pudiéramos ver armonía, entender que no se trata la armonía de igualar lo desigual, eso es lo más injusto que puede haber. Se trataría de respetar las expresiones de cada uno de los seres humanos con sus condiciones, sus potencialidades y limitaciones, y armonizarlos y básicamente conjugarlos y ponerlos en función del bien común, etc. Entonces el arte permite muchas cosas individuales y sociales como tal. Por eso diría yo que el arte es fundamental, y aparte del placer que da disfrutar una obra maestra, ponerse frente a una escultura donde hablábamos cómo en una piedra se talla un velo donde al otro lado se ve un rostro, cómo en algo tan duro se puede llegar a eso. O estar en un concierto, no tiene que ser solo clásico, estar en estas grandes fiestas donde cantamos juntos, donde tomamos juntos. Entonces el arte tiene todo eso. Y gracias a una concepción filosófica podemos apreciarlo, podemos sensibilizarnos, y cerraría en que podemos identificar sus formas y sus contenidos. Ok, pues finalmente lo has dicho muy bien, o sea, la obra artística por sí misma nos debe reflejar este aspecto de belleza, y la belleza logra en nosotros armonizarnos, y en la medida en que nosotros nos armonizamos, logramos también armonizarnos con el otro, con la sociedad, vincularnos, amarnos. Vincularnos con la naturaleza, con el que está al lado mío, con la sociedad. Entonces, esta armonía
en uno, permite esa armonía con el universo, con las formas y demás, y eso nos lleva finalmente a hacer un mundo mejor, ¿no? Donde no está tanto la presencia individual, sino que logramos conjugarnos, y de allí el tema que también sacaste de la unidad por la diversidad, o sea, cómo lo diferente podemos llegar a lo uno. Entonces, el arte tiene esta función de unir, de ligarnos nuevamente con las cosas, con el aspecto... Nos aglutina. Ligarnos con eso que está más allá de la forma que podemos apreciar en una obra pictórica, que podemos apreciar en una música, pero que nos reúne, que nos liga con algo más que está. Muchas gracias, Tania. Pues gracias, Rafa, y esperemos que estas ideas que hemos puesto en la mesa el día de hoy puedan ser útiles a comprender un poco más esta vida, estas formas, movimientos y demás, y que se hagan presentes en nuestra vida cotidiana. Gracias. Chao.